estar en este lugar con un solo corazón, con una sola voz y con una sola devoción de amarte, de conocerte y de encontrarnos nuevamente contigo, Padre. Gracias por esta palabra que tú traes al corazón y a los labios de tu Hijo Álvaro. Sea tu nombre honrado y glorificado. Los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Que los bendiga, mis hermanos, muy secreto a nuestro Señor. Que te dé la gloria, les voy a invitar, por favor, abran sus Biblias en un texto muy difícil de encontrar. Siempre que yo les digo, texto más difícil, ¿saben cuál es? Texto más difícil de la Biblia es Génesis 1:1. Es el más difícil. Génesis 1:1. Es el más difícil no porque no lo encuentren, sino por su comprensión. Por el entendimiento que podemos tener, por el entendimiento que podemos llevar a cabo, por el entendimiento que podemos compartir de este texto. Todos lo leemos, por favor. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Repetimos la palabra creó. Repitamos, creó, no creó, creó. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. El tema que me corresponde hoy es una situación que cuando yo le pedí al Señor dije: Padre, dame el mensaje para este día. Y traía en mi mente, en mi corazón, le decía yo al pastor Omar, ayer que platicaba con él, tuve unas palabras, digo, es la respuesta que Dios de una oración que tenía desde sus días, unos poquitos días antes. Y era la palabra árbol. El árbol. Y me mencionaba el pastor mensajes con respecto al árbol de la vida, a la enseñanza que nos da la creación de Dios, su pensamiento y el desarrollo de ese pensamiento para nosotros. Eso me llevó a buscar ese entendimiento más y lo busco. He de confesar que en un principio, cuando yo empezaba a escuchar esas enseñanzas, como que eran difíciles de aceptar a mi mente, de aceptar a mi corazón, porque no las comprendía. Poco a poco fui adentrándome en ellas, y en algunas, no en muchas. Pero ayer que yo leía nuevamente este tema con respecto a las esferas que forman precisamente ese árbol de la vida, que es la conexión, que es el puente entre lo divino con lo humano y lo humano con lo divino. Cuando nosotros leemos y meditamos en la palabra con respecto a Hebreos capítulo 11, acerca de la palabra de la fe, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es precisamente esta enseñanza la que me lleva a entender la primera esfera de este árbol de la vida, con sus 12 sefirot, de las cuales nos da una enseñanza cada una de ellas, y además de todo lo que implica. Es muy profunda toda esta enseñanza, pero quiero ver lo que es esa primera sefirot, que se llama Keter, que es la corona, que es la cabeza. Ya lo hemos visto, se ha enseñado con respecto a esto. Creo que no somos tan neófitos en este conocimiento, hay parte de ese conocimiento. Pero la enseñanza que el Señor Jesús nos trae a través de su Espíritu Santo con respecto a esto es muy importante. Keter, la esfera más elevada del árbol de la vida, representando la conexión divina y la conexión divina suprema, la conciencia que es la chispa inicial de la creación. Por eso leíamos Génesis 1:1. En el principio creó esa chispa
que nos ha hablado de creación y de lo que somos, como creados en Dios. Y lo que somos ahora nacidos en Cristo Jesús. Somos una chispa divina. Todavía hace 8 días estábamos escuchando este mensaje de lo que somos en esa chispa divina. Pero hay gente que no entiende qué es esa chispa divina. La Sefirot de Keter, en ella hay 2 aspectos principales. El Atik y Atik Chomi, que es el aspecto exterior y el aspecto interior. Y nosotros tenemos 2 aspectos. El exterior, lo que ve la gente, materia, lo que puede esperar de mí como materia, y lo que hay dentro de mí, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos, mis sueños. Pueden verme, juzgarme en todo lo que yo soy exteriormente, pero realmente podrán juzgar o creer en lo que soy interiormente. En cada uno de ustedes alguien puede decir, es que demuestra su bondad porque sabe dar materialmente, quizás al necesitado, al que le pide, o demuestra su humildad al tratar con la gente. Son aspectos exteriores, pero realmente puede decirle a alguien, es que tu fe es muy grande, es que tu amor es demasiado grande o demasiado pequeño, es que tus emociones son incontrolables o son controlables. Son cosas que muchas veces nadie puede juzgar. Así es lo que nos enseña esta primera Sefirot, de parte de Dios, y ese puente que va a hacer conexión de lo humano con lo divino. Aquí que le estoy mencionando el aspecto exterior, es la fuente de la ley de Dios, su inspiración a su palabra, a su Torah. Es todo lo que podemos ver, lo exterior, todo lo que ha mandado. Y Ajinapi es todo lo interior, de lo revelado que no ha dado Dios a todos los hombres. Porque lo oculto de Dios, quizás místicamente lo quisiéramos desarrollar, entender o aprender. Oculto de Dios, pero no ha sido revelado tan claro como otras cosas que pues sí podemos entender, o quizás tampoco podemos entender. El amor de Dios es un aspecto exterior e interior. Sí, el amor de Dios lo creemos porque conocimos y vimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque no estuvimos presentes en la fe, lo estamos viviendo. Y sabemos que existió ese sacrificio. La historia, la geología, la antropología, la misma ciencia dan muestra de eso exterior. Pero el amor realmente de Dios lo entendemos cuando vemos a un despiadado asesino que mató, que sacrificó quizás a sus seres amados como padre, madre o hijos, y que de repente se arrepiente y haya un perdón de Dios y decimos, ¿en verdad puede encontrar el amor de Dios? O alguien que nos hace un daño, un mal, y sí, hasta pedimos juicio y que descienda el fuego del cielo, pero cuando vemos que Dios actúa en ellos decimos, ¿eso es el amor de Dios? Eso es lo interior y exterior, para ser un poquito más claros en nuestro lenguaje y en nuestra forma de pensar como cristianos. Este Sefirot, que representa la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano, es el poder más grande que podemos nosotros tener, la voluntad humana. La voluntad humana es aquella que nos puede empezar o que nos lleva a empezar a imaginarnos algo. Veo unos jóvenes que están en la universidad y empiezan a hacer planes a mediano, corto y largo plazo. A largo plazo ya se ven en un despacho, en un consultorio. A mediano plazo se ven haciendo su examen profesional, quizás. A corto plazo se ven en ese esfuerzo continuo de poder llevar a cabo sus tareas cotidianas, su estudio, para lograr alcanzar esos sueños, esos anhelos. Y cuando empieza a formarse en su mente, empieza a ejercitarse en su corazón un poder
que dice, lo voy a lograr. O como igual aquel que hace maldad. ¿Y cuántas veces hemos leído en los Salmos, en la palabra misma de Dios, dice que Dios no está con los que maquinan iniquidad en su corazón, porque esa es su voluntad, y su voluntad nos va a llevar a una destrucción. Pero estamos hablando de las cosas buenas de Dios, de las cosas que nos está permitiendo Dios para bien y para bendición. Entonces, si una persona tiene voluntad para algo, comienza a inventar maneras, a imaginar maneras de cómo lograr su objetivo. Y una vez que lo logra, su teoría y cumple ese propósito, deja de hacerlo, deja de pensar porque ya lo logró. De una forma similar es Keter. Esa esfera, ese sentido, que Keter también es la corona. ¿Y dónde va una corona? Me pregunto. ¿Dónde la podemos poner? En la cabeza. Vamos adentrándonos un poquito más con respecto a esta semejanza del árbol de la vida, y que yo les mencionaba. ¿Por qué Dios me contestó esa palabra? ¿Por qué Dios me llevó a entender árbol? Génesis capítulo 2. Recordemos entonces pues que nuestra voluntad debe de ser guiada con un propósito. Pero cuando nuestra voluntad no ha sido bien encaminada, podemos tener muchos buenos, malos deseos. Pero veamos qué dice Dios. Génesis capítulo 2, versos del 8 y 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Repitamos la palabra árbol. ¿Qué es un árbol? Una creación de Dios, servidor. Creación de Dios. Nosotros somos árboles. ¿Dónde estamos plantados como cristianos? A mí me gusta preguntar, porque yo quiero que hagas conciencia, mi hermano, mi hermana. ¿Dónde estás plantado como cristiano? ¿Cuáles son tus raíces? 1, 2. Como un árbol que va creciendo, ¿cómo es tu tronco? Yo he visto y me he admirado en la naturaleza cómo es la creación de Dios. Hay árboles que parece que están sangrando. Ayer yo le comentaba a mi hermanita Esther de que en el pueblo donde vive mi mamá hay un árbol que le llaman el pegahueso, que la savia de ese árbol junto con la miel hace que los huesos que han sido fracturados se reconstruyan rápidamente. Árboles como el del chicle, árboles que tienen una savia, que también de ella se hacen aromas y cosas tan grandes, o que dan unos frutos tan extraños, tan buenos, o quizás hasta peligrosos. Hay árboles que aún su misma corteza pues pueden ser venenosos. Gracias a Dios en México no existen estos, pero sí en otros continentes. Y así hay muchos. Así mismo asemejamos al hombre. Porque por fuera podemos ver, volvemos otra vez, que el exterior de esa creación, cómo es su nombre. Y lo juzgamos. Y podemos ver a un hombre muy fuerte físicamente, y me refiero a hombre, mujer, al decir hombre, ser humano, muy fuerte físicamente, muy grande de estatura, muy fornido, pero su corazón muy débil. Porque es demasiado sensible. Esa sensibilidad lo lleva a ser demasiado débil quizás. O como comúnmente les dicen, corazón de pollo. Hemos sabido de personas así, ¿verdad?
que se derriten como la cera ante un problema. Y hay personas, como Chapulín Colorado, pequeñitos, menuditos, que tienen una fuerza y un poder en su corazón porque han vencido sus temores y han salido avantes en sus luchas, obteniendo victorias que muchos no creerían. Ese es precisamente el árbol de lo que somos nosotros. Y volviendo a la palabra, el Señor plantó en el huerto del Edén, puso dos tipos de árboles, del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Pero quiero que aquí veamos algo. Árbol, en este sentido, es una metáfora de algo muy profundo. Árbol en hebreo es etz, masculino de etzá, que ese es el femenino que quiere decir consejo. El consejo. El árbol es el consejo, ¿de dónde viene? Del sabio. Un sabio que ha tenido buen entendimiento, que ha tenido una buena relación con Dios, va a dar un buen consejo. Es un árbol bueno. Y muchos se acogen bajo su sombra y toman de sus frutos de ese buen árbol, porque da un buen consejo. Cuando Dios puso a árboles de esta manera, pues todos queremos tomar. Dios, estamos hablando aquí, mi hermano, quiero recordarles también de fe. Cuando Dios puso árbol del bien y del mal, y le dijo al hombre, y no tomarás de él. El hombre, ¿qué hizo? Decidió su voluntad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la voluntad? Por su voluntad decidió tomar o experimentar. La curiosidad es algo que nosotros como seres humanos siempre nos va a inquietar. ¿Cuántos no quisieran saber el futuro? ¿Y cuántos van a las iglesias a buscar a los profetas y quieren recibir palabra de Dios? Porque quieren adelantarse al futuro. ¿Cuántos quieren y cuántos han dicho, es que el Señor Jesucristo ya viene? Sí, ya sé que ya viene. No, pero va a venir en tal día, tal fecha, tal hora, y hasta muchas veces se lo creen. Fíjense que las sectas, los grupos religiosos, cuando a la humanidad alimentan en su ignorancia, llamémosle ese ocio, ese morbo de querer saber el futuro, tiene muchos seguidores, demasiados seguidores, como lo hizo la serpiente en el Edén. Adán no comió una manzana, a lo mejor se comió una sandía, o a lo mejor fue una uva. No menciona la palabra qué tipo de fruto. Pero algo que sí se comió fue un mal consejo. ¿Y quién se lo dio? Un mal árbol, que le dijo, así que, dijo Dios, Génesis 3:10, así que, dijo Dios, la curiosidad, el morbo, empezó a ser alimentado. En la calle, en la avenida, en el bulevar, lo que le quieran llamar, hasta en el mismo puente que lleva al cielo, hay tentaciones a los lados. Decía un pastor que enseñaba en el instituto. Las tentaciones están a los lados y las ofrece el diablo. Pero es el hombre el que quiera salirse del camino a ir a tomar lo que se le ofrece. Voluntad. Voluntad. A mí no se me hace tan malo buscar una riqueza. Lo malo es los medios que utilice para obtener esa riqueza. A mí no se me hace tan malo buscar una salud o un físico. Lo malo es los medios que utilizo para obtener ese físico. A mí no se me hace tan malo el obtener una pareja. Digo a los jóvenes, a los que no se han casado. A mí se me hace malo que muchos que ya casados
tienen otra pareja en el adulterio, los medios. Pero, ¿dónde empezó? ¿Cuál fue su corona? ¿Cuál fue su voluntad? ¿Cuál fue su deseo? Pero todo esto viene Jesús a transformarlo. El Señor Jesús, bendito sea Él, dice Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es su palabra. Y quiere llenarlo todo a través de ese puente, de ese canal que va a ser nuestra corona. Dios es vida. Dios es consejo sabio. Y eso es lo que quiere Dios. Y aquí viene algo bien hermoso, bien maravilloso. El consejo de nuestro Señor Jesucristo en el árbol del bien y del mal. Entonces, no es el que tomes el bien, hermano, porque existe un árbol que es el árbol de la vida. Si Adán experimentó el bien y el mal, buscó, ¿qué es un árbol pendiente? ¿Qué es? Árbol de la vida. El Señor Jesús, siendo el canal divino, ese éter divino para implantarse en nosotros, y nosotros ser implantados en Él, viene a cambiarlo todo y de una forma maravillosa. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Qué sientes en tu corazón cuando escuchas alabanzas? ¿Qué sientes en tu corazón cuando escuchas un mensaje que te va transformando? ¿Qué sientes en tu corazón cuando el Espíritu de Dios está hablándote a tu espíritu? ¿Qué sientes? Es algo hermoso. Paz, consuelo, amor. Amamos a nuestros semejantes, perdonamos a nuestros enemigos. Por eso empieza este versículo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Decíamos, el amor de Dios muchas veces es tan incomprensible. No lo entendemos realmente porque es infinito y nuestra mente finita no alcanza. Tratar de entender a Dios en su amor es volverse loco, pero no entenderlo es perderse. Vuélvete loco en su amor, aunque no lo entiendas muchas veces. Vuélvete loco en su salvación, aunque no lo entiendas. Porque eso te lo ha dado Dios. Me lo ha dado Dios a través de Cristo Jesús. Y me corona en su sentir. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo exterior, lo vivo en la fe, el interior, en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Pero esto es realmente el cambio, la transformación que Dios da a través de algo que decíamos, un árbol que representaba precisamente esa metáfora. El árbol representaba la metáfora de lo que es el bien y el mal, lo que es la vida, lo que es la conciencia, lo que es el concepto. Hay algunos que le llaman identidad. Le dije a mi esposa, fíjate que hoy voy a mencionar un tema que me sorprendió. Vi una noticia que leí y me dice, este no es chismoso en las noticias. Pero bueno, hasta ahora me enteré de un hombre al cual lo amenazaron con quitarle, de excomulgarlo de la Iglesia Católica porque se atrevió a decir la verdad de su vida. Y fue el mismo Papa el que lo hizo.
dice mi esposa, ya no vive ese personaje aquí en México, porque bueno, lo que la iglesia puede hacer. No sé si suceda o no suceda, no sé, cuál es el discípulo. Pero él dijo, yo me mantengo en la verdad. Y yo le decía a mi esposa, pues fíjate que lo admiro porque él se mantuvo en su verdad. No contó una mentira. Y esa integridad y la verdad, hasta el momento lo tiene en la sangre. ¿Cuántos de nosotros, como le decía hoy mi esposa cuando platicamos, que tuvo un sueño, que ve una metrallera aquí a todo el mundo, que decía yo creo en Jesucristo, y hemos visto esas historias, ¿verdad? ¿Cuántos les van a decir en el día del sufrimiento, en ese momento, aceptas o niegas? Si aceptas, te mueres. Si niegas, vives. En esa tribulación, en esa persecución, tu integridad y tu pensamiento, ¿qué cimiento tiene? ¿Qué raíz tiene? ¿Cómo es tu tronco? ¿Cómo es tu interior? ¿Tu fe? ¿Cómo es tu forma de vivir en una convicción, en una relación con Cristo? Y el Señor dice, haya pues en ti, haya pues en cada uno de nosotros el mismo sentir como lo hubo en Cristo. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios. Recordemos que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo dice aquí la misma palabra, el cual dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Te has despojado de ti para que tome el Espíritu Santo tu corazón. Es hermoso. Ver la chispa de Dios en nuestro ser. Por eso, cuando yo decía, cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú sientes que el Espíritu de Dios te habla, ¿qué sientes? Es la vida. Y no es una vida mortal, sino una vida eterna. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la convicción. Yo vivo convencido de que el Señor Jesucristo murió por mí. Yo no lo vi con mis ojos, pero mis ojos de la fe dicen que sí es cierto. Porque la ciencia lo está afirmando. Entonces, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer en ese Dios que se despojó a sí mismo para tomar la forma de siervo, para tomar la forma de hombre, para tomar mi forma? ¿Quién más me puede entender sino Él? Por eso es que su amor tan maravilloso perdona al pecado. Por eso es que su amor tan maravilloso perdona al que cae. Por eso es que su amor maravilloso sostiene al que cree. Eso es algo tan maravilloso de Dios, que construyó ese puente, que construyó esto para nosotros ser árboles de vida. Esa es la metáfora que Dios puso en el huerto. Dos árboles, el bien y del mal. Dice Deuteronomio capítulo 38, y pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Tu voluntad que escoge, tu voluntad que quieres ser. Si oyes su palabra, te coronas, creas en tu mente, en tu conciencia, algo tan maravilloso. Tienes vida, el bien. Si tú decides en tu voluntad, otra cosa, pues es problema de cada quien. Pero el problema de Dios ya lo resolvió, que quiere que todos sean salvos. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor y esa enseñanza que Dios nos da es para llevarnos a una vida eterna. Efesios 4, versos
del 8 al 10, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente en las partes más bajas de la tierra. Y se le dio, volviendo a Filipenses capítulo 2, un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y volveremos como ese ejército de Dios, como ese árbol fuerte, como ese árbol que da un fruto abundante. El Salmo de los varones: bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor haya su deleite, y será plantado, y su hoja, y da fruto siempre. Árbol de vida. O sea, todas las promesas que Dios ha dado, tenemos que tomarlas. Tenemos que vivirlas en un disfrutarlo con los demás. Yo soy feliz compartiendo la palabra. Soy feliz compartiendo el mensaje de la salvación. Soy feliz porque a mí me ha dado vida eterna. Pecadores, sí. Cometiendo errores, sí. Pero el amor de Dios va más allá de lo que yo como hombre pueda pensar. Lo finito de lo infinito que es Dios. Lo sencillo y que para mi mente finita puede ser complicado, que es Dios, pero Dios no es complicado. Simplemente porque buscamos esa comunión y como el buen padre al hijo demuestra ese reino. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me ha dado. Y toda palabra, dice la Escritura, será dada por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Cuando tenemos esa comunión, cuando vivimos esa comunión, cuando nuestra corona está bien puesta en nuestras cabezas. La comunión con Dios no es la religión de los hombres. La comunión con Dios es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Ese amor maravilloso, ese amor excelso, ese amor supremo y superior al conocimiento y a la filosofía de cualquier secta religiosa, de cualquier secta o grupo político, de cualquier secta o grupo filosófico. Esa enseñanza es precisamente lo que Dios nos está dando. Dice Apocalipsis 2:7: bienaventurados los que oyen esta palabra, los que tienen oídos y oyen, porque de ellos se les dará el árbol de la vida. Parafraseando, no leí textualmente. Bienaventurados somos cuando tenemos esa comunión. Bienaventurados somos porque esperamos precisamente nuestra redención, que ya fue hecha, que ya fue dada, pero que la veremos hecha una realidad. Palparla. Le preguntan a la gente: ¿tú crees en Dios? A los que están en la calle, muchos dicen sí. ¿Y cómo es Dios para tu vida? Pues Dios es bueno. ¿En qué manera es bueno Dios? Pues tengo carro, tengo trabajo, tengo salud. Como que Dios está chiquito ahí, como que a Dios lo está limitando ahí, porque Dios va mucho más allá. Y le preguntan al indigente, al pobre: ¿crees en Dios? Pues sí, creo en Dios, pero Dios me castigó. Porque no tengo casa, porque no tengo familia, porque tengo vicios, porque tengo hambre, porque soy pobre, porque tengo frío.
de tu conciencia, de ese consejo, de esa sabiduría, entiendes un poquito más lo que es el amor de Dios. Entiendes un poquito más que tú eres un árbol plantado y que Dios plantó un árbol en cada uno de nosotros. En esa semejanza que se nos da del árbol de la vida de Dios, de ese servidor. Vemos que Dios nos ha puesto una cabeza, nos ha puesto una corona de lo que es la voluntad de cada uno de nosotros, el guiarla, el conducirla, poder muy grande. ¿Tenemos un libre albedrío? Sí. ¿Fuimos puestos para ser mejores personas, mejores cosas? Sí. Pero nuestra comunión con Dios, ¿a qué nos sirve? Venimos a la iglesia, es algo hermoso. Venimos a cantar, es algo maravilloso. Oramos con Dios, fantástico. Leemos de su palabra, vaya, deleite. Pero ¿y los que no lo hacen? Quizás no disfruten. Pero hoy, tú y yo tenemos algo maravilloso. Hoy tenemos y disfrutamos de ese amor del cual Dios nos ha dado sin nosotros haber pagado una sola moneda, sin haber hecho ningún solo sacrificio. Dios lo ha dado. Y lo ha dado por el conocimiento de su palabra, por la reflexión de su enseñanza. Porque hoy podríamos decir, qué bonito está el mensaje, y qué bonito va a ser el siguiente mensaje, y qué bonito los mensajes de la semana. Pero sabes que, mi hermano, cuando tengas tu comunión con Dios, vive ese mensaje. Guárdalo en tu corazón, reténlo en tu mente. Que si te preguntan, oye, ¿y cuál fue el texto del mensaje pasado? Tú puedas decir claramente, o otra vez en mi vida. Hay que volver, hay que retornar en ese camino hacia la comunión con Dios. Porque Dios ya todo lo ha dispuesto. Dios todo lo sigue manejando. Por eso decimos, hágase tu voluntad. Yo no dependo de lo que yo pueda hacer, dependo de lo que Dios está haciendo. Y eso es maravilloso. Retornando pues en ese Keter, decidimos qué mundo tenemos y en qué mundo estamos. Retornando pues a Dios, ¿qué comunión tenemos? ¿En qué forma vamos a estar? Porque, ¿cuántos quieren estar con Dios? ¿Y por qué no prepararnos para estar siempre en esta tierra con Dios? Y estar dispuestos siempre con Dios. No escuchando, como decía, en ese camino, en ese puente, en esa trayectoria hacia el cielo, de las ofertas que el diablo me ofrezca, sino viendo siempre al blanco perfecto que es Cristo. Haya pues entre vosotros este mismo sentir, repito, Filipenses capítulo 2, cual hubo en Cristo, que aún siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y murió. Pero murió en la obediencia, en la perfección de la comunión con el Padre, en la perfección de esa obra, de ese Keter, de esa voluntad, de esa conciencia. Y Dios plantó el árbol del bien y del mal. Y Dios prometió un árbol de vida eterna. Y si lo prometió, yo voy a tomar de ese árbol. Yo voy a tomar y a comer de ese árbol. Porque bienaventurado el que tiene oídos y oye. Oigo hoy en mi espíritu, en mi alma, la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Cuando leemos los salmos, encontramos la palabra Shelah, que es el momento de reflexionar lo que leemos, que es el momento
buscamos esa comunión con Dios, donde callo mis voces y dejo que Dios hable. Escucha lo que Dios habla a tu espíritu, a tu alma, a tu mente. Samuel, cuando escuchó la voz de Dios, dijo: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Espíritu Santo, Espíritu bendito, que nos enseñas, que nos das toda palabra de sabiduría. Espíritu Santo, que nos llevas a esa comunión en el consuelo, en la esperanza, en el ánimo constante. Ruego, suplico, habla a tu iglesia, habla al corazón, di esa palabra, díctala, Señor, donde tú dices: yo tomo tus problemas, yo tomo tus cargas, yo tomo todas tus necesidades. Dios te ha dicho: si estás cargado o estás cansado, venid a mí. Toma mi yugo, que es fácil, que es ligero. El Señor te dice: yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo. Y si aún doy de comer a las aves, si aún visto a la tierra misma, ¿qué no puedo hacer por ti? Tu necesidad, como en un principio se nos dijo, trae esa maldad. Tu necesidad, trae la maldad. Porque Dios habla en tu corazón, porque Dios habla en tu espíritu. Y si es así, dígame. Y Dios hará que así sea.